Antes de comenzar, los invito a suscribirse, darle like y compartir el video con sus amigos y familiares amantes del terror. Ahora sí, comencemos. En la vida, han escuchado hablar del hada de los dientes, aquel ser mágico que a cambio de un diente de leche que se te haya caído, te da una moneda de oro. En lo personal me ha pasado, pero siendo una idea de nuestra niñez, sabemos en la adultez cuál es la realidad. Pero, ¿sabes cuál es su origen? ¿Sabes de dónde surge esta idea del hada de los dientes? Y si es así, ¿qué pasaría si lo metiéramos en una historia de terror? Veamos esta breve explicación y los invito a quedarse a escuchar una creepypasta que tiene como antagonista a este ser. Comencemos con lo principal. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se tenía un régimen nazi bastante estricto ante la política de Adolfo Hitler, donde se usaban los bienes de las víctimas para financiar los esfuerzos en el campo de la guerra. Se recolectaban diferentes objetos desde anillos y joyas hasta lo que nos interesa en este video, dientes de aquellas personas que morían en la guerra. Todo era tomado y fundido para crear lingotes de los diferentes materiales de los cuales resaltaban el oro y la plata. Todo lo resultante se enviaba al extranjero y era cambiado en los bancos por dinero. Es aquí donde comienza esta historia. En algún punto de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, una mujer cuyo nombre permanece desconocido, entregó a su hijastra a la policía de Berlín, bajo la excusa de que la niña era judía. Sin testigos que desmintieran la historia de la madrastra, la niña fue detenida y enviada a uno de los campos de concentración. La niña acabó en un área del campo donde fue asignada al trabajo de arrancar los dientes a los muertos acumulados por el exterminio sistemático conducido por los nazis, con el fin de recolectar las amalgamas y dientes de oro y plata. Además, fue violada constantemente por oficiales y soldados nazis, ya que era la única mujer trabajando en el área, hasta que cometió el error de atacar a uno de los encargados de la zona, lo que terminó costándole la lengua y un ojo. Con el tiempo, la chica se volvió loca por el maltrato y lo inhumano de su trabajo, por lo cual, a finales de la guerra, muchos de los sobrevivientes rescatados por los aliados tras la derrota de los nazis juraban haber visto en múltiples ocasiones a una joven que reía como maniática sobre los hornos usados para quemar a la gente, siempre con una sonrisa demencial y enferma, observando enloquecida a su alrededor con ese único ojo. Esta historia tiene un poema donde relataba este hecho. Si quieren ese poema, comenten y den like para que me dé cuenta de ello y suba ese poema. En lo personal, desde hace tiempo existen diferentes creepypastas del hada de los dientes, pero quise tomar al que a mi parecer es la original. El hada de los dientes es la historia que nos contaban nuestros padres de pequeños. La historia era sencilla. Cuando se te cae un diente, lo dejas bajo de tu almohada y en la noche, un hada vendrá y te dejará dinero. Ojalá fuese de esta manera. Estoy en un hospital psiquiátrico, no porque tenga problemas en mi cerebro, sino por lo que me pasó para poder olvidar todo eso. Yo era un niño con mucha imaginación, creía en todo lo que me decían, desde duendes, fantasmas, brujas y por supuesto hadas. Cuando me hablaron del hada de los dientes por primera vez, me emocioné bastante en solo pensar en que gastaría el dinero que me dejaran como juguetes, dulces y esas cosas. Mi mamá se separó de mi papá mucho tiempo antes, pero yo creía que no había ningún resentimiento por parte de los dos. Yo tenía un hermano y mi papá tenía su custodia. Como dije antes, mi papá me contó sobre el hada de los dientes y quedé muy ilusionado. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi mamá. Ella se quedó muy asombrada y muy asustada también. No sé por qué, siempre que llegaba a casa, la veía leyendo libros extraños sobre demonios, brujería o sobre pesadillas. A mí no me importaba en lo más mínimo porque según ella, era parte de su trabajo. Pero ¿cuál era su trabajo? Ni idea, nunca se lo pregunté. Un día, mi primer diente se me cayó, yo estaba muy emocionado y fui y le conté a mi mamá. Ella se quedó con una sonrisa muy extraña, primero sonrió macabramente y luego sacudió su cabeza y esta vez muy alegre. A la semana, se me cayó otro y le conté a mi mamá, sonrió muy alegre sin esa sonrisa sádica a diferencia de la última vez. Cuando me fui a dormir, me preparé el pijama y luego me lavé los dientes, incluyendo el que se me cayó. Me fui a dormir, fui a decirle buenas noches a mi mamá. Me volvió a mirar con esa cara. Cuando me fui a la cama, puse el diente bajo mi almohada y me fui a dormir. Al despertar lo primero que hice fue ver bajo mi almohada, para encontrar una nota. Gracias por compartir, eres mi preferido y $3. Frase extraña, pero decidí ignorarla. Ya en la escuela, a la salida, mi maestra se reunió conmigo a solas, y me dijo que mis abuelos paternales habían muerto.
¿Cómo, cuándo y dónde? Ella nunca me lo dijo, ni cómo se enteró. Al llegar a mi casa, estaba tan triste que se me olvidó decirle a mi mamá que se me había aflojado otro diente. Ella tampoco mencionó nada sobre mis abuelos, pero con entusiasmo me preguntó sobre mi diente. Yo le dije que se me había aflojado y mostró esa sonrisa otra vez. Ella fue al funeral de mis abuelos, mientras yo me quedaba con mi tío. Cuando se durmió, por curiosidad, fui a revisar las cosas del trabajo de mi mamá que había dejado ella. Encontré una lista que venían los nombres de mis abuelos paternos, mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, pero vi un nombre extraño al lado de la hoja que decía Hada de los Dientes. Cuando se me cayó el segundo diente, hice lo mismo que antes. Cuando desperté, bajo de mi almohada había $4 y otra nota que decía sigue así. Al llegar de la escuela, mi mamá cuando me dijo que mi papá y mi hermano habían muerto, yo me deprimí mucho y me fui a mi cuarto a llorar horas y horas. No tenía ningún diente flojo. A la mañana siguiente, al despertar encontré una nota que decía apúrate. Pasaron varios días y no se me había caído ningún diente. En ese lapso empezaron a aparecer varias notas con puntos suspensivos, cosa que nunca le conté a mi mamá. Un día me fui a acostar muy temprano porque estaba muy cansado, desperté en un hospital porque tenía sangre en mi boca y sin ninguna razón, todo mi cuerpo tenía signos de pelea, me dejaron dormir en el hospital. Me desperté esa noche con una figura antropomorfa a los pies de mi cama, parecía una mujer joven, pero con una joroba hinchada de, probablemente, sangre y un gran aparato en su boca, se acercó a mí y empezó a sacarme los dientes uno por uno. Yo no sé por qué, pero no sentía ningún dolor físico, solo tenía mucho miedo y cuando digo mucho miedo, me refiero que estaba llorando en silencio. Cuando vino la policía, llegaron muy tarde, esa cosa ya se había ido y eso es todo lo que me acuerdo. Desde ese día nunca más me he atrevido a volver a abrir a la boca, ni siquiera para comer, temo que, si la vuelvo a abrir, vuelva el hada de los dientes a quitarme otra tanda. Tú tienes la última palabra ante esto. Uno de los seres más fantásticos y mágicos que desde nuestra niñez nos contaban nuestros padres y abuelos, donde al final puede haber tenido un origen demasiado macabro. Hasta la próxima.